Gonzalo Carámbula fue una figura muy relevante políticamente para la izquierda uruguaya, pero en realidad fue muchísimo más que eso. Y su dimensión como gestor cultural, como militante de la cultura, desde un conocimiento también muy vasto sobre esas líderes culturales, a mí me sorprendió, porque en realidad es como que uno no va viendo la trayectoria en vivo o en directo, sino está vinculado a la academia. Y entonces, en esto, encontrarme con el pensamiento de Gonzalo Carámbula escrito fue como revelador, porque es alguien que tiene una vigencia impresionante. Gonzalo Carámbula falleció en 2015 y bueno, acá en este libro está su pensamiento integralmente expresado y expuesto gracias a una edición, a una labor de amor, diría yo, de Danilo Urbanavicius. El libro se llama Ecosistema Cultural y es uno de los conceptos más importantes que manejaba Gonzalo Carámbula. Y tiene una fotografía hermosa en la tapa que muestra un ecosistema natural. y bueno, y cómo se relaciona de alguna manera con lo que nos pasa con la cultura. Siempre nos estamos preguntando qué es la cultura, qué deja de ser la cultura. Siempre hay asuntos que vuelven. Hay deudas con la cultura, hay deudas con el derecho a la cultura y hay deudas también desde el lado de los artistas. Hay deudas que vienen desde el Estado y hay cosas no resueltas y que son muy difíciles de resolver. Y Gonzalo Carámbula estuvo en eso toda su vida, básicamente. Y eso es lo interesante de este libro, que realmente es revelador a través de eso, de las cosas que escribió Gonzalo a lo largo de los años y por cómo está organizado gracias al trabajo de Danilo. Bueno, dicho todo esto, es un placer recibir esta mañana aquí a Danilo Urbanavicius. Buenos días. Buenos días, Valeria. La verdad que es difícil de arrancar después de esta presentación tan linda y tan emocionante a la vez. Están siendo horas y días muy movilizadores para todas las personas del entorno de Gonzalo Carámbula. Como vos decís, este libro es realmente un acto de amor, y así lo estamos trabajando y así lo estamos compartiendo y difundiendo. Y nuevamente gracias por la invitación y por tus palabras, y me alegra mucho ver el libro en el estado en el que lo tenés, con colores, con marcas. Eso da la pauta de que hay análisis, de que hay compromiso y que también hay amor en ese análisis que tú haces. Porque lo que pasa es que de entrada ya la forma en la que elegís, digamos, de organizar, que es primero, son personas del entorno de él, de sus diferentes actividades, hablando de él. Y ya uno entra distinto, ¿no? Porque en un punto lo primero que pasa es que claramente estas personas sienten lo mismo que sentiste tú, que es que no tiene la relevancia, y no tuvo tampoco en vida la relevancia que tiene su pensamiento y su trabajo. Sí, esa fue una de mis mayores preocupaciones y de mis mayores angustias, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, porque yo siempre digo, yo a Gonzalo no fue mi amigo, y no lo digo como algo bueno, sino que realmente no lo fue. Él fue mi docente en la Tecnicatura en Gestión Cultural, y después tuve la oportunidad de conocerlo cuando yo entré a trabajar a la Facultad de la Cultura. Él todavía estaba, y yo, siendo estudiante, organicé el primer Congreso Internacional de Gestión Cultural, en el cual Gonzalo comenzó a ayudarme, y ahí fue donde tuve una relación más estrecha, si se quiere. Y bueno, después por su enfermedad no pudo continuar acompañándome, pero a partir de ahí iniciamos una relación muy cordial y muy amena, de mucho respeto, pero sin nada particular. Es decir, nunca sentí que la relación con Gonzalo fuera algo especial a la que tuviera con cualquier alumno o con cualquier compañero de trabajo. Y en ese sentido es una especie de contradicción lo que siento con este libro, porque sí trabajé, sí hay mucha dedicación, pero no siento que el libro sea mío. Yo siempre digo, es el libro de Gonzalo, y en ese sentido a mí me costaba
hablar de Gonzalo o dar a conocer a Gonzalo porque yo no lo conocí y no quería ponerme en un lugar del amigo que no fui o decir, ay, claro. sí, porque Gonzalo tal cosa, Gonzalo tal otra. Y ahí, bueno, lo que hice fue convocar a algunas de las personas más cercanas de Gonzalo que lo conocieron muy bien, personalmente, académicamente, profesionalmente. Y bueno, hay personas del ámbito nacional, como bueno José Rila, con quien fundaron la Facultad de la Cultura, Gerardo Grieco, quienes trabajaron durante mucho tiempo en la reapertura de la Sala Cita Rosa, en el Solís, está Henry Segura, que bueno, él lo conoció, lo dice en el libro desde muy joven. También quise mostrar la dimensión internacional que tuvo Gonzalo y la importancia a través de Gemma Carbó, que es una colega catalana con quien trabajaron mucho con Gonzalo, y esa fue es decir, una de las cosas que mayor preocupación tuve de mostrar quién era Gonzalo. Y bueno, está Lilian Kichichian también, que trabajó con él y compartieron en el Parlamento, que era un tipo increíble, es decir, está mejor reflejado en el libro a través de la palabra de estas personas que lo que puedo decir yo. Y bueno, para que sobre todo las nuevas generaciones conozcan quién fue y quién es Gonzalo. Me gusta decir quién es Gonzalo Carámbula. ¿Quién es? Porque tiene una vigencia, como vos decías, los textos que vos los leés y parece que los hubieran escrito ayer. Y me dan ganas de preguntarle cosas, eso es lo que me pasa, de sí. Cosas que nos están pasando hoy, Exacto. ¿no? Con la cultura y en todas sus dimensiones, y decís, qué ganas de poder consultarlo. Me imagino que para ti debe ser así también, ¿no? Bueno, mirá, sí, esto lo hablamos con Gerardo Grieco, con quien yo sí tengo una relación de amistad, y él me decía, y lo dice en el libro, dice, a mí me costó mucho escribir para este libro, y siempre le decía a Gerardo, me tenés que mandar el texto, y demoraba, y al final me terminó confesando, decir, bueno, a mí me cuesta mucho hablar de Gonzalo, porque si me distraigo, hay veces que pienso que tengo que preguntarle esto a Gonzalo o hablar de tal cosa con Gonzalo. Es verdad, me había olvidado. Sí, y Gerardo lo dice, y bueno, es un poco así, como vos decís, ¿no? Entonces, este libro, el objetivo es ese, ¿no? Que sea un marco de referencia, no el único, pero sí un punto de partida para empezar a hablar realmente de lo que son las políticas culturales y cuál es el impacto que tiene en la sociedad, porque yo estuve pensando mucho en estos días. Ya dentro de 2 años ya va a ser 40 años que podemos enmarcar lo que es la institucionalidad cultural en el Uruguay, ¿no? Si marcamos el mojón el año 1985 con la creación del primer departamento de cultura en la Intendencia de Montevideo, ya en el 2025, en el próximo periodo electoral, va a ser 40 años. Y como decíamos hace unos minutos atrás, hay cosas que todavía no están resueltas en la institucionalidad cultural, en la economía de la cultura, en el derecho a la cultura, que es algo por lo que Gonzalo se preocupó muchísimo. Y bueno, ojalá que este libro sea ese impulso y ese motor para poner de nuevo sobre la mesa la importancia de las políticas culturales. Lo estamos viviendo ahora en estos días con el Teatro El Galpón, por ejemplo, o con otras cuestiones en el campo de la cultura artística y de la cultura en general. Eso, también, ¿no? eso. Y también, bueno, ahora vamos a entrar en algunos temas. Es imposible, porque de verdad también voy a ir por un lugar que me parece muy interesante, que es que Gonzalo era como un ser único. Si uno lo pusiera en un reino, uno de los reinos, hablando de un ecosistema, no sé, para mí es del fungi, ¿no? Es algo que se conecta y permite la vida, y de todas maneras no lo ves o no lo percibís así, ¿no? Y está conectado, es como, viste que los hongos tienen eso, sí. Que están como conectados, y que además permiten la vida de otras especies. ¿Y por qué? Porque además tiene un encuentro entre la academia y lo ejecutivo, y una llaneza para hablar. A mí, cuando hablamos de políticas culturales, enseguida nos vamos a términos que no se entienden. En general, no solo en las políticas culturales. Cuando viene la academia, cuando viene alguien desde un estudio, incluso desde lugares, digamos, públicos, no sé, se ponen en un lugar los términos y en unas
que tiene que ver con las modas o con lo que se esté usando en ese momento, y ya te aleja y te separa. Y él tiene eso, la academia con lo ejecutivo, y después, además, tiene eso de que él no te habla en difícil ni usa los términos que por supuesto conoce y maneja, ¿no? Sí, sí, el libro tiene eso, es decir, es de fácil lectura en el sentido de la accesibilidad a la terminología que utiliza Gonzalo, y él mismo lo dice en el libro, ¿no? Muchas veces las personas que estamos en la cultura hablamos de la dimensión cultural con palabras difíciles, y él tenía esa capacidad de instalar los temas culturales como algo cotidiano y como un derecho ciudadano, ¿sí? Que es lo que él, una de sus mayores preocupaciones también era instalar esa discusión y llevar a la cultura a un terreno más llano, en el sentido que la cultura y las políticas culturales, como él decía, no es una agenda de espectáculos, una grilla que tengamos que repetir todos los días, sino es buscar la mejor forma de vivir en sociedad, ¿no? Entonces, muchas veces escuchamos decir, bueno, no sé, el problema de la basura es cultural, el problema de la violencia hacia la mujer es cultural, el problema tal o cual es cultural, pero no se lo aborda desde una perspectiva. Y no significa que el problema de la basura sea cultural y tengas que poner una obra de teatro frente a una volqueta para que la gente tome... Es decir, ¿no? Claro. Son otras cuestiones que tienen que ver con el consumo de las cosas, ¿no? Me refiero, no sé, vos ves en Navidad, por ejemplo, salís al otro día y ves cajas de televisores y de celulares y de juguetes y, no sé, ahora lo que está pasando con los bidones de agua. Es decir, eso es un asunto cultural, ¿no? Y se tiene que abordar desde esa perspectiva. Entonces, digo, la basura, no soy experto en recolección de residuos, no importa, pero podés poner 18.000 millones de contenedores que pase el camión de la basura cada 2 horas y la basura va a seguir siendo un problema porque no está tomado con esa dimensión, no hay una conciencia del reciclaje, no hay una conciencia sobre todo del consumo exacerbado de las cosas, del usar y tirar, y eso es una cuestión cultural, porque como dice un pensador inglés, la cultura no tiene tanto que ver con lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, ¿no? Claro. Es decir, como uno... Y ahí también es muy interesante porque él entra a dimensiones y ahí está la vigencia o la relevancia, ¿no? de su pensamiento, por ejemplo, en esto por poner un ejemplo, ¿no? Porque es muy difícil elegir qué, pero estos son asuntos que me llaman la atención. El tema de la cooperación, ¿no? Cuando habla de la cooperación y habla, porque esto es algo que además me da vueltas en la cabeza en este momento, que es esto de qué es cooperar, ¿no? Y qué significa cooperar, qué es esto del síndrome del buen cooperado, digamos, y de quién da y quién recibe y que no es de ida y vuelta, ¿no? Sí. Y también el tema de los organismos multilaterales, ¿no? Y cuáles son las condiciones frente a las que te da algo, ¿no? Sí. Todo esto él todo el tiempo lo estaba pensando, ¿no? Cómo defender, digamos, la soberanía de qué hacemos con eso que nos dan, ¿no? Hay que tener en cuenta ahí, Valeria, es interesante eso que decís, pero hay que tener en cuenta que cuando él hablaba de la cooperación se refería a la cooperación internacional, sobre todo a la cooperación que Uruguay ha recibido durante muchos años, la cooperación española, por ejemplo. Hoy en día eso cambió también, porque en ese momento el Uruguay estaba en una situación económica que los organismos multilaterales y los organismos internacionales cooperaban con Uruguay por distintas variables que tienen que ver por el ingreso del PBI o por el ingreso per cápita, ¿no? Económico, y a partir del año 2015, y esto no estoy siendo partidario, estoy partiendo de la realidad, esa cooperación dejó de existir en Uruguay porque Uruguay mejoró sus índices económicos, su aporte al PBI, y bueno, y quedó en ese sentido decir, bueno, Uruguay... Nos pasamos de categoría, es como cuando tenés que empezar. Te pasás de categoría, pero igualmente vos seguís necesitando esa ayuda y esa cooperación, pero bueno, hay rangos y metas que se cumplen, y bueno, como decir, bueno, está la tarjeta joven es hasta los 35, tenés 36, te quedaste sin tarjeta joven. Esto es más o menos... Y no significa que no sigas necesitando... Exacto, ¿no? Asignaciones familiares. Si tenés dos sueldos en tu casa, te sacan las que pasan determinado monto. Pero es interesante porque, es decir, nosotros dejamos de recibir cierta parte de esa cooperación, pero ¿qué pasa a la interna? Es decir,
hubo más presupuesto, hay más presupuesto para los temas culturales, y esta es otra discusión en función del aporte que tiene la cultura al Producto Bruto Interno, en el Uruguay y en otros países, ¿no? Y esa es una discusión que hay que dar, que muchas veces dice, vos estás privatizando la cultura, o la cultura es la plata. No. Es decir, la cultura da trabajo, ya lo dijo Gonzalo en el año 1996, la cultura es capital, lo dijo en el año 1997, y es una discusión que tenemos que seguir dando, que no significa que tengas que privatizar la cultura, significa que la cultura tiene una dimensión no solo social, sino también económica, importante justamente en favor del desarrollo social. Claro. Bueno, hay otra parte como interesante en todo esto, que es que él hablaba de la llegada de las plataformas, de las redes sociales, del cambio, ¿no? Del acceso. Pero ¿a qué acceso, no? Él siempre se preguntaba eso, ¿cuál es el acceso? Y tenía estas variables siempre en cuestión, porque también cuando no tenía respuesta se lo preguntaba, sí, claro, en voz alta, sí. ¿no? Eso es muy interesante se también. Lo preguntaba, ¿no? Y preguntaba. Exacto. Es decir, preguntaba a los que sabían, ¿no? Porque claro, hay una tendencia también de decir, hablo y opino y digo lo que me parece. Claro. Y en función de lo que me parece puedo decir cualquier disparate. No, pero él era como claro, que dejaba claro. Si había algo que le estaba dando vueltas en la cabeza, él no tenía resuelto, bueno, dejaba esto de que, bueno, las nuevas tecnologías, y ahí está el proteccionismo, ¿no? Y el no proteccionismo. Y yo me lo pregunto eso también con la producción audiovisual, por ejemplo, claro. que es un área en la que está claramente... ¿qué quiere decir dar servicios de producción? ¿O qué quiere decir hacer una coproducción? Hablando claro. de cooperación, claro. digamos, ¿no? Que es llenar casilleros de nacionalidad, claro. no sé, ¿no? Hay como varios aspectos de todo esto que él ya detectaba, ¿no? Que trascendían la globalización, que era el asunto más del momento, digamos, ¿no? Era como, bueno, no, pero acá se va a jugar otro partido, hombre. Sí, porque él también pensaba, es decir, tenía la capacidad de pensar en lo que era la globalización y cómo podía afectar, pero también era partidario de defender la singularidad, ¿no? Es decir, estamos permeados por lo que pasa con Messi en el Inter de Miami, estamos permeados por lo que pasa, no sé, en España, en lo que sea, y eso es innegable y es indudable, y muchas veces no lo podemos controlar, ¿no? Pero también no hay que estar ajeno a lo que nos pasa a nosotros y a nuestras singularidades y a las características propias de cada territorio, porque hay una tentación y una tendencia, diría yo, en temas culturales de traspolar en temas culturales y en otros temas de cosas que funcionan en otros países o en otros lugares, volvemos a la basura. Es decir, no nos preguntamos todavía si el tema de los contenedores, no soy experto en reciclaje, pero es algo que nos preguntamos, es decir, o sea, siempre nos preguntamos, los contenedores esos verdes o esto de los que clasifican, ¿no? Es decir, la gente clasifica, o primero no hay que enseñar me estoy preguntando también, no lo sé, primero no hay que enseñar a clasificar y después a tirar la basura. Aquel basurero que pasaba, no sé, los martes y los jueves, que vos sabías más o menos a las 8 pasaba y vos ponías la bolsa, ¿no funcionaba mejor que no lo sé? Pero son cosas que tenemos que preguntarnos y no traspolar cosas que funcionan, incluso cosas que funcionan acá en Montevideo, puede no funcionar en el interior o viceversa, que es otra de las tentaciones y otra de los grandes errores que tenemos en decir, bueno, vamos a llevar lo que hay acá como si estuviéramos colonizando otros territorios con lo que esta comunidad tiene que recibir, y de repente no es lo que tiene que recibir, no es lo que necesita, no es lo que quiere. En ese sentido también la descentralización y claro. todo eso es todo un tema de cómo él lo trabaja y lo va pensando de diferentes ángulos o de diferentes formas. La ¿no? diferencia entre descentralización y desconcentración, claro. que además ese es un proceso interesante que si vos te pones a analizar, Valeria, viene un proceso de los años 90, ¿no? Vamos a poner el mojón en la primera intendencia de Tabaré Vázquez, donde se empieza a hablar de la descentralización, de aquellos 19 centros centros zonales, que ahora son 8 municipios. Es decir, ese concepto fue evolucionando también, el concepto de descentralización y desconcentración, que muchas veces se confunde descentralizar con llevar desde la centralidad a los territorios, y es realmente lo importante es desconcentrar, es decir, dar la posibilidad
y tener la apertura para que el propio territorio y los propios vecinos, en estos casos, decidan qué es lo mejor para su... que decían y que consideren que es lo mejor, que no significa que sea lo mejor, pero ellos sienten y consideran que es así, y bueno, eso también hay que... Esa es la única manera de que se lo apropien, ¿no? Exactamente. Las plazas de convivencia tienen... Tiene que ver con la apropiación cultural. Tiene que ver es con el eso. ejemplo más claro. Tiene ¿no? que ver con eso. Las plazas de convivencia eligen los vecinos lo que quieren, porque ellos la tienen que defender después, ¿no? Y hay programas en ese sentido, ¿no? Digo, no me acuerdo... esquinas, sí, pero los fondos que otorga la intendencia para, yo qué sé, para ponerse más, o sea, para proyectos, el presupuesto participativo, ahí está, ¿no? Ese es un claro ejemplo de decir, bueno, si quieren hacer una bicisenda, bueno, si quieren hacer una plaza o si quieren hacer, yo qué sé, no sé, juegos, techar la piscina de la plaza de deportes. Exactamente, que es distinto a decir, no, yo como intendencia, como tal organismo voy y hago la piscina o hago tal cosa y... No, eso cambia totalmente. Y hablando de la basura, después me dieron ganas de hablar con algún vecino de Canelones de la ciudad de la costa que tenga la experiencia de los contenedores domiciliarios, porque eso es una experiencia que está haciendo la Intendencia de Canelones. Y entonces, para cerrar, vamos a invitar, porque se presenta allí en Canelones. Eso iba a mencionar, es decir, la Intendencia de Canelones está trabajando en un proyecto hace tiempo y ha logrado grandes índices de aceptación y de reciclaje, y se ha pasado de luminarias LED, es decir, hay una cuestión que se trabaja desde lo cultural, ¿sí?, con la comunidad en función de tener una mejor convivencia y una mejor vida, en realidad es eso. Bueno, y entonces, Ecosistema Cultural se presenta hoy a las 8 de la noche. Bueno, vamos a ver si llegamos a las 8 de la noche. Sí, se presenta hoy a las 8 de la noche en la Feria Internacional del Libro, allí en Canelones, en la 4ª edición, que es en el Costa Urbana Shopping, ¿sí?, donde vamos a estar con Sergio Machín, el director de Cultura, con Emiliano Fuentes, que es el editor de la editorial argentina, RGC, que fue quien tuvo la gentileza y delicadeza de proponer este trabajo, y bueno, contigo también vamos a seguir conversando sobre este libro, pero también hay otras presentaciones, Valeria, que son importantes, y hay una que tiene que ver también con un gran homenaje que estamos pensando para hacerle a Gonzalo, que es el 4 de septiembre. El 4 de septiembre es el día de nacimiento de Gonzalo, y por ley, por suerte, ahora el 4 de septiembre, por suerte no, por mucho trabajo atrás, ¿sí? Por mucha militancia de muchas organizaciones y de muchas personas, el 4 de septiembre va a ser el Día Nacional de la Gestión Cultural. Y vamos a estar en el Parlamento, ¿sí? Después te va a pasar bien la ubicación, porque estamos terminando de definir la sala. Vamos a celebrar, vamos a llamarlo así de esa manera, el Día Nacional de la Gestión Cultural. El primer Día Nacional. El primer Día Nacional de la Gestión Cultural, y también vamos a presentar el libro, termina siendo una excusa para ese gran homenaje que se merece Gonzalo, que creo que más allá de estos homenajes y de estas palabras lindas, creo que quienes estamos en el ecosistema cultural tenemos que seguir trabajando para poner estos temas en la agenda pública, y también para, ojalá, lograr a partir del periodo que viene, ya sea quien asuma el gobierno nacional, se trabaje en este proyecto de ley que tengo acá sobre la mesa, que es sobre el proyecto de una ley nacional de cultura y derechos culturales, que fue una de las preocupaciones que hasta los últimos días estuvo con Gonzalo. De hecho, sus últimos pedidos fueron: ayuden a Marcos en estas cuestiones. Marcos Carámbula, su hermano, y en eso estamos quienes lo conocimos por lo menos mínimamente, y quien lo admiramos y queremos, estamos en esas cuestiones. Ojalá que, insisto, independientemente sea quien sea el gobierno que asuma, pueda llevarse adelante esta ley así como está, o mejorada o cambiada, porque ya hay cosas que seguramente haya que modificar, pero que el homenaje sea ese, que era lo que realmente preocupaba a Gonzalo, mejorarle la vida a las personas a través de la cultura. Ha sido un gran placer compartir este tiempo contigo. Muchas gracias por este libro, muchas gracias por este trabajo. Gonzalo Carámbula, de Ecosistema Cultural, está en todas las librerías. Exacto. Gracias, Danilo. Gracias a vos, Valeria. Danilo Urbanavices estuvo con nosotros, y ahora se vienen las tres actrices, las tres mujeres, ellas. Ya volvemos.